Un saludo a Margarita Garrido. ¿Me pueden confirmar si es que se escucha, por favor? Un saludo a Camila Ulloa. Sí, se escucha. Muchas gracias. Un saludo a Ana María. Gracias, Camila. Bueno, ya hay 20 personas. Un saludo a Carolina. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Autismo y del síndrome de Turner. Eh, un saludo a Verónica. Muchas gracias al user que termina en 362. Eh, bueno, este es el capítulo 127, si no me equivoco, de Hablemos de Autismo y del síndrome de Turner. Y bueno, ya tenemos fecha definitiva para la votación de las indicaciones del proyecto de ley de autismo, así que vamos a estar hablando de eso. Y vamos a estar comentando también acerca de un video que está en TikTok de una persona que hace un planteamiento sobre el tema del ADOS, que creo que es importante tocar ese tema. Un saludo a Fresia. Así que eso. Bueno, vamos a partir primero por la ley de autismo. El día martes 2, si no me equivoco, a ver. Sí, el martes 2 se va a votar las indicaciones para ver cuáles indicaciones se van a tomar en consideración, cuáles no, y ahí van a votar cuáles podrían ser consideradas favorables. Por lo que tenemos entendido, parece que vamos a contar con el apoyo de por lo menos la indicación de un cupo en jardín infantil y otra más. Obviamente no se puede ganar todas, porque obviamente esto es algo que involucra a muchas personas y no se le puede dar gusto a todos. ¿Ya? Eso es obviamente que hay que también saber perder para poder ganar. Un saludo a la señora Janine. Así que, pero por lo menos yo creo que si se aprobara la del cupo en educación, yo creo que sería muy, muy positivo. Eh, Sobre todo para los que son más chiquititos, para los que todavía tienen 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, un camino, por último ya empezar a tener un camino más recorrido sería sumamente bueno. Eh, Así que el martes 2 yo me imagino que se va a transmitir por TV Senado para que se puedan conectar y ahí vamos a estar todos expectantes qué va a pasar con la votación. Eh, Me imagino que también algunos senadores, senadoras van a tener otras indicaciones, ahí obviamente es motivo de discusión. Y vamos a ver qué va a pasar. Eh, yo por lo menos tengo harta esperanza en tres indicaciones. Las otras obviamente me doy por perdido. Pero bueno, en otra instancia, en otra situación se podrán pelear también. Y si se aprobaran algunas indicaciones, de ahí van a dar la fecha de la votación en general. Ahí se va a saber cuáles indicaciones no van a prosperar. Un saludo a Maricel, que también es normal, porque obviamente no se le puede... eh, a ver, hay muchas visiones con respecto al autismo, hay muchas necesidades, muchas necesidades, muchas urgencias, aunque eso es raro porque las urgencias siempre deberían ser la misma, pero no es así. Un saludo a Alejandra, a Gala, a la señora Yanin, que la había saludado ya. Entonces, frente a tantas necesidades, frente a tantas urgencias, lógico que hay que partir por alguna. Entonces, obviamente, hay cosas que lamentablemente, aunque uno considere que son prioritarias, hay que acomodarse y algunas indicaciones lo más seguro es que no van a prosperar. Pero por lo menos lo que deja más tranquilo es de que sí se van a hacer cambios al proyecto de ley y que el proyecto quedaría mejor. De ahí entonces vendría la fecha de la votación de las indicaciones y de la ley, que eso ya me imagino que puede ser a la semana siguiente. Y de ahí se devuelve a la Cámara de Diputados el proyecto de ley aprobado con indicaciones y ellos en una sola sesión pueden votar a favor o rechazar. Lo más probable es que van a votar a favor, no se van a complicar mucho y de ahí ya vendría el proceso de promulgación. Y obviamente después viene todo el proceso de cómo se va a bajar la ley a la realidad. Eh, Ahí no sé qué va a pasar,
pero por lo menos va a haber un camino exigible. ¿Ya? Toda mamá, todo papá va a tener elementos, por ejemplo, para reclamar derechos a los cuales poder plantearse como derechos de sus hijas, de sus hijos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Con respecto también a otra cosa que se está haciendo, que nos invitaron a participar a la agrupación Autismo Severo en una comisión, nos invitó la señora Janine de autismo Cuarta Región, para trabajar en una comisión de una modificación de la ley de inclusión laboral. Un saludo a Pi Flores. Eh, el objetivo es modificar la ley de inclusión laboral, pero además también modificar la ley de discapacidad. Así que ahí también hay un camino por hacer. Eh, yo creo que ahí se pueden conseguir varias cosas que en este momento no se pueden conseguir a través de la ley de autismo, pero sí se podrían conseguir en otra cosa. Hay harto que hacer en modificar la ley de inclusión laboral porque claramente no da el ancho. Y además que el país va cambiando, todas las sociedades cambian y muchas leyes necesitan ser ajustadas. Así que en ese sentido, por lo menos a mí me entretuvo. Obviamente siempre hay cosas de disparidad de opiniones porque estamos hablando de un país extremadamente largo, donde tenemos desde desierto hasta prácticamente una selva. Entonces tenemos muchas vivencias diferentes y también lo mismo que en autismo, muchas urgencias, extremas urgencias. Entonces creo que va a ser, por lo menos yo lo encuentro bonito participar ahí. Eh, ya por lo menos con Marcela hemos hablado 9 artículos de ley para proponer. Hoy día no fue la instancia de proponerla porque obviamente como todo grupo que se sienta a trabajar en una mesa, obviamente siempre van a haber disparidades. Lógicamente a veces se puede ir un poco el tiempo en escuchar las necesidades de muchas personas. A veces uno cree que uno lo está pasando mal y resulta que se da cuenta que hay otras personas que lo están pasando mucho peor. Y claramente lo que se pensó que era suficiente como ley de inclusión no da el ancho. Eh, y también hay muchas cosas que están sucediendo ahora que hay que tratar de modificar y también pensando un poco en futuro. Y con respecto a la modificación o ampliación de la ley de discapacidad, bueno, ahí vamos a también proponer, porque claramente hay muchas cosas que quedaron como muy al arbitrio del Estado. Entonces, claro, cuando una familia necesita buscar los derechos de su hijo o de su hija con algún grado de discapacidad, a veces es como prácticamente correr una maratón de obstáculos y hay que tratar de que la ley sea más específica. La ley de 20.422, si no me equivoco, que es la ley de discapacidad, se promulgó en febrero del año 2010. Obviamente han pasado 12 años, tiempo suficiente como para decir, oye, ¿sabes qué? Creo que en esto lo hicimos bien, en esto lo hicimos mal, y hay que también ponerse a la altura de los tiempos. Así que ahí también es bien entretenido poder participar. También nos invitó la señora Yanina a poder participar, así que eh, yo creo que muchas cosas que a veces uno cree que, porque a veces como que las personas quieren sacar todo de una misma ley y no se puede, ¿ya? No se puede. Hay cosas que hay que tomarlas de un lado, otras que tomarlas de otro. Pero por lo menos yo encuentro entretenido tener la oportunidad de participar. Así que súper contentos de que nos hubieran invitado. Hay que tener paciencia, sí, porque a veces las personas cuentan muchas cosas personales eh, para tratar de contar un poco qué es lo que quieren de una ley. Entonces ahí se gasta harto tiempo. Eh, Ahí donde uno también se da cuenta de que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y hay muchas personas que necesitan ser escuchadas. Yo lo que sí he notado es que hace falta espacios donde las personas puedan tener lo que se llama una catexis positiva. ¿Qué es una catexis positiva? Porque también hay catexis negativa. Es donde las personas pueden vaciar su carga emocional, su frustración frente a distintos tipos de situaciones. Y lo que se gana con eso es que la persona no llega a presentar mayores crisis o patologías porque su cerebro entra como en un proceso de armonía.
Y yo creo que en el mundo de la discapacidad, en el mundo del autismo, hace mucha falta eso. Muchas mamás, muchos papás que no tienen con quién hablar. eh, muchos papás también que se sienten muy desamparada, muy desamparado. Y yo creo que esa percepción de desamparo obviamente es tormentosa y obviamente eh, motiva la depresión. Es difícil ver el mundo muy positivo cuando a veces en el día a día las cosas son súper difíciles. Entonces, creo que también dentro de todas las cosas que hay que tratar de hacer, hay que buscar la manera de que las madres y padres de personas con trastorno del espectro autista, con síndrome de Down, eh, con TOC severo, etcétera, con síndrome de Turner, tengan espacios de poder vaciar esta catexis, de poder vaciar sus frustraciones, de sentirse escuchados, más allá de encontrar soluciones, porque claramente hay cosas en las que no se puede encontrar solución ahora, ya. Yo soy súper enemigo de esa gente que dice, no, es que hay que lograr todo ahora al tiro. Eso es imposible, si no, no se puede decir, es esto absolutamente imposible. Pero sí, yo creo que hay formas de construir espacios de escucha. Eh, por ejemplo, la Fundación para la Confianza tiene un número de teléfono donde recibe llamadas de personas con evasión suicida o ideación suicida. Y es un trabajo fuerte que hacen muchas personas que están estudiando psicología o que ya estudiaron psicología y que aportan con eso a ayudar a la salud mental de muchas personas que tienen este proceso de evasión o ideación suicida. Yo creo que en autismo, en síndrome de Down, en síndrome de Turner, TOC severo y otras realidades de salud mental, es excelente empezar a plantearse tener estos espacios de escucha, eh, porque por lo que yo he podido analizar, hay muchos espacios donde se supone que lo que cree el Estado es que las mamás o los papás lo que necesitan es tener tiempo para ir al mall o para ir a hacer trámites. Entonces, que les cuiden el niño o la niña, adulto, mayor, etcétera, para poder ir a hacer trámites o cosas administrativas. Y en el fondo, eso no es lo que andan buscando las mamás y los papás. Lo que andan buscando es apoyo para, por ejemplo, ir a bañar a tu hijo con discapacidad o tu hija con discapacidad, porque a veces el físico no te da. A veces también lo que necesitan muchas madres, muchos padres, es que alguien pueda cuidar a sus hijos para poder dormir. Muchas madres, muchos padres necesitan el apoyo para poder trabajar. Entonces, esas cosas a veces no hay con quién desahogarlas. Muchas personas también se sienten intimidadas por el sistema, creen que si se quejan mucho se van a meter en problemas y yo la verdad que soy súper enemigo de eso. Creo que todos tienen el derecho de disentir. Entonces, creo que esos espacios hay que construirlos. Nosotros, en un tema de agrupación de víctimas de abuso sexual clerical, habíamos empezado a armar una red y de hecho quedamos con gente que ya está egresada de psicología, con disposición de regalar horas de atención para madres y padres de personas, que lo conversamos para eso, y yo creo que se puede hacer a nivel nacional y se podría hacer algo bien interesante que pueda ayudar a todas las agrupaciones, no importa cuál, para poder ir distribuyendo estas horas y así poder dar ese espacio a las personas que claramente no pueden pagar un psicólogo o una psicóloga y que también a veces cuesta encontrar un psicólogo que entienda y que no tengas que empezar a contarle todo lo que significa tener un hijo autista, porque eso es agotador. Voy a leer un poquito los mensajes de ustedes. Un saludo a Bollería Dulce. Un saludo a Clemente. Dice, hola, mi hijo. Un cambio fuerte en sus sueños. Ah, ya. Lo que pasa, Clemente, es que el sueño es una de las alteraciones propias del trastorno del espectro autista. No es lo común es que las personas autistas tengan alteración del sueño. Son dos alteraciones que pueden ocurrir una primero y la otra después o ocurren en simultáneo. Uno es el insomnio,
es como la imposibilidad de entrar en el proceso del sueño, y el otro es que habiendo dormido, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, despierta y está pero listo para comenzar el día, y tú como mamá o papá o abuelo, tío o tía, estás destruido porque no estás listo para poder empezar un día. Eso generalmente se puede ayudar a regular, bajo la supervisión médica obviamente, tomando melatonina, dependiendo de la altura, el peso y otras cosas, pero es propio del trastorno del espectro autista la alteración del sueño. Es muy raro que una persona con TEA no tenga alteración del sueño. Un saludo a Daniel Spector, dice que buen punto, ese punto lo asumen mucho silencio. No sé a qué punto te referías, pero porque ya igual hablamos hartas cosas. Eh, A Carolina Tavilo dice, una no, no sabe con quién hablar y yo me aislé y no converso con nadie. Sabes que ese proceso de aislarse es muy común, ¿ah? Y no ocurre solo en Chile, eso ocurre en muchos países. De hecho, un estudio que publicaron en España, en una revista científica de allá, mostraban el proceso de que en Europa se ha planteado en algunos lugares que el índice de población en trastorno al espectro autista en algunos lugares y ciudades específicas es 1 cada 86 y en otros 1 cada 56. Pero lo que se habían ido dando cuenta es que generalmente ellos se relacionaban más con las personas que tienen hijos con TEA1, pero los que tenían TEA2 y TEA3, y ni hablar del 4, generalmente les perdían el registro. Estamos hablando de Europa, o sea, primer nivel en económico, social, político, en salud, etcétera. Lo que nosotros estamos viviendo de modernizar nuestro país a través de plebiscito y constitución y todo eso, ellos eso ya lo hicieron hace muchos años atrás. Pero se daba este fenómeno, que las familias se aislaban, y eso está estudiado. Eso se considera que es parte del síndrome del cuidador o cuidadora. Este fenómeno en el cual eh, los padres, la madre, el padre, el cuidador, la cuidadora, comienzan a tener muchas características muy parecidas a las de sus hijos. Por ejemplo, aislación social, evasión visual, alteración de ruidos, porque tú también te vas mimetizando con tu hijo o con tu hija, porque es la realidad que vives todos los días. Y eso había llevado mucha confusión de creer que los padres también eran parte del trastorno del espectro autista. Pero evidentemente pasa mucho este fenómeno de, de sentir que los otros no te van a entender. Ahora, ¿es legítimo eso? Absolutamente, porque en la realidad, ¿cuántas veces ha pasado que una mamá o un papá trata de pedir orientación al pediatra, a los que se atienden en salud pública, al médico general, y el médico no te entiende, te contradice, te confunde con el diagnóstico? Entonces, claro, llega un punto en que, como dices tú, Carolina, las madres y padres sienten que no tienen con quién hablar. Un saludo a Clement. Ah, perdón. Biflor dice, no sé qué hacer cuando salga a la calle con él y hace un show para volver a casa. Eh, el proceso de salir eh, es un proceso que requiere mucha paciencia, mucho ensayo y error, ¿ya? Pero es importante, a ver, lo primero es tener la claridad que hay un mito de que a las personas con TEA no les gusta salir, no les gusta pasarlo bien. Ya, ese mito hay que sacárselo, eso no es real. ¿Puede haber una persona con TEA que de verdad no le gusta salir de la casa? Por supuesto. Hay muchas personas que no son TEA, y tienen fobia social. Eso pasa. Ahora, muchas veces la fobia social o la fobia a salir de la casa tiene componentes que son de otros factores que son trabajables. ¿Qué hacer? ¿Nos quedamos en la casa nomás para no hacer problema, para que nuestra hija, nuestro hijo no se desregule? No. Aunque se desregule, hay que intentar salir. ¿Ya? Obviamente eso es algo que hay que hacerlo acompañado, acompañada. Esas son las cosas que nosotros queremos que se logre en una modificación de las escuelas especiales para lograr este proceso, que además es un proceso que requiere reeducarlo muchas veces. Porque nuestras hijas, nuestros hijos, como toda persona que tiene un trastorno, viven procesos que no son rectos.
muchas veces son ondulares. A veces hay cosas que están superadas. Muchas mamás, muchos papás cuentan que, no sé, pues su hijo dejó los pañales, su hija dejó los pañales, y de repente a los 2 años, 3 años, y empieza a orinarse de nuevo en la ropa. ¿Qué significa eso? ¿Que perdimos todo lo avanzado? No, son procesos que a veces ocurren. ¿Cuántas veces ha relatado mamá o papá de que su hija o su hijo ya no tenía selectividad alimentaria y de repente a los 4 o 5 años después empieza de nuevo con la discriminación de alimentos y la obsesión por rechazar ciertos alimentos? El autismo es así, ¿ya? No hay nada que sea a rajatabla que nunca vaya a volver. Entonces, el proceso de educarlos a salir, a aprender a esperar, aprender a controlarse emocionalmente, aprender a regular el cómo percibe los sonidos, es algo que hay que ir ejercitando y renovando cada cierto tiempo, ¿ya? Y en ese sentido, el lugar ideal es una escuela especial, sobre todo para los que tienen algún grado de severidad mayor. Entonces, tenemos que lograr eso, no en esta ley de autismo porque claramente no se alcanza, no se puede, pero en otras sí, en otras podemos trabajar eso, que logremos que las escuelas especiales dejen de hacer como la excepción para que nuestras hijas y nuestros hijos sigan participando y pasa a ser una norma que las personas con TEA, las personas con síndrome de Down y otras patologías que lo requieran, puedan seguir y permanecer hasta el último día de su vida asistiendo a esta estimulación constante, porque eso les va a dar una calidad de vida mucho mayor. Y también a las cuidadoras y cuidadores también les da el tiempo para poder tener espacios de salud mental, que también es importante. Esta pandemia, y cualquier pandemia que nos hubiera tocado, una de las cosas que ha hecho es que las madres y padres que son cuidadores o cuidadoras no han tenido tiempo para no ejercer el rol de cuidador. Y eso obviamente hace un desgaste en la salud mental mucho, mucho mayor del que ya se hacía. Así que no hay que sentirse culpable por estar saturado o saturada. Es lógico, la pandemia no ha terminado, todavía hay mucha restricción social y eso obviamente desfavorece. Por ejemplo, en el colegio mi hija avisaron de que ayer uno de los compañeros de ella, compañera, está con COVID confirmado. Entonces, esto no ha pasado, esto no ha dejado de ser un tema y todavía hay mucho control social y obviamente eh, a veces, claro, no puedes llevar a tu hijo al cine como antes, no puedes ir a cualquier lugar como antes, entonces, claro, obviamente hay un desgaste mayor en las cuidadoras y cuidadores. Ah, por supuesto, Daniel, sí, hay que buscar y hay que armar esta red de escucha. No está algo tan difícil, nosotros ya lo hemos hecho en otras instancias. Y yo creo que puede ser un gran aliciente para ir agregando calidad de vida. Les cuento que a nivel internacional, por ejemplo, en Brasil, ellos publicaron un estudio eh, que, de un trabajo que comenzó el 2018 y se publicó, si no me equivoco, el 2021, con respecto al trastorno del espectro autista. Y una de las características es que la familia recibe atención y orientación. Una de las atenciones es que se busca la salud mental del cuidador, porque si el cuidador o cuidadora está en buenas condiciones de salud, lógico que puede dar mucho mejor este servicio de ejercer el cuidado. Porque una cosa es ser papá o ser mamá, y otra cosa es ejercer el rol de cuidador. Es algo diferente. Un saludo a Paulina Tapia. Lo que pasa, Paulina, es que tú tienes suerte en eso. Yo creo que uno también con el tiempo va formando lazos que a veces se rompen también, con otros papás y otras mamás que tienen hijos o hijos con TEA. Pero también, por ejemplo, a veces pasa un fenómeno cuando están chiquititos, en que todos están súper severos, no hablan, etcétera, y algunos empiezan a hablar después de las terapias, la intervención, etcétera. Entonces, cuando empieza a producirse esa distancia entre los que tienen TEA1 y los que tienen TEA2 y 3, claro, muchas veces esas relaciones interpersonales se van quebrando y se van rompiendo porque obviamente el que tiene un hijo con TEA1 va a empezar a vivir otros procesos que el que tiene un hijo con TEA2 y 3 no los va a vivir.
Y también, por ejemplo, el que tiene TA1, también le puede pasar que a veces no quiere contar, no sé, porque su hijo eh, está logrando un nivel de autonomía súper grande comparado a lo que tenía. Y si tú tienes un hijo con TA3, por ejemplo, el nivel de autonomía no existe. Entonces, ahí también a veces muchos papás empiezan a alejarse del que tiene un TA2 o 3, no por mala voluntad, sino que también le da lata empezar a contar todas las cosas maravillosas que está viviendo por sabiendo que el otro no las va a vivir. Porque claro, a medida que tú vas viviendo tantos años, por ejemplo, nosotros, Daniel tiene compañeros con los que estuvo desde el año 2010 hasta el 2019 prácticamente. Eh, nos veíamos todos los días los papás, con algunos nos llevábamos bien, con otros nos llevábamos súper mal, pero eso es parte de la normalidad. Entonces, claro, cuando alguien tiene la suerte de tener este lazo donde a veces se visitan, comparten. Nosotros, por ejemplo, teníamos algunos amigos que, como el Daniel, estaba en un proceso cuando más chico, que de repente usaba una talla y a la semana siguiente usaba otra talla de ropa. A veces, por ejemplo, estaba, no sé, por decir algo, en talla 10, a la semana siguiente estaba en talla 8 y a la que seguía estaba en talla 12. Entonces muchas veces teníamos ropa que nos quedaba con etiqueta y nosotros sabíamos que habían papás que estaban pero muy, muy mal económicamente. Entonces muchas veces regalábamos esa ropa y a veces, por ejemplo, juguetes que otro niño no quería jugar, los intercambiábamos y hacíamos muchas cosas con eso. Pero va pasando el tiempo también y los roces y el desgaste también. Muchas veces va haciendo lo que dice Carolina, que uno se va silenciando también. Porque tú sientes que el otro no va a entender lo que tú estás viviendo. Y eso que también tienen hijos con TEA. Pero es saludable tratar de mantener relaciones de amistad, pero no solo para hablar entre las madres, aunque algunos crean que no es verdad, las personas TEA que tienen nivel 2 3 también desarrollan lazos de amistad. Ya, yo sé que para muchas personas puede ser como medio extraño, pero sí. Eh, entonces, yo me acuerdo una vez que había un niño que no fue. Entonces tenían que, en la rutina de la mañana, cuando todavía las escuelas especiales funcionaban como escuelas especiales, hacían el tema de quién estaba y quién no estaba. Entonces, a veces, cuando tocaba mostrar el niño que no estaba, o la niña que no estaba, habían algunos que ponían cara triste y buscaban su banco, y ahí tú te das cuenta que ellos sí tienen un lazo, aunque uno crea que no. Entonces también es saludable visitarse. Yo sé que estamos en una sociedad ahora súper, súper individualista. eh, Tenemos una cultura política incluso súper, súper individualista. El otro día veía gente que estaba súper enojada porque ahora no va a haber copago en las letras de FONASA donde hay copago, en el sector público me refiero. Y había gente que estaba enojada, yo lo encontré pero increíble. ¿Cómo te enojas? Porque una persona que paga todos los meses sus cotizaciones de FONASA, ¿cómo te enojas porque esa persona ahora no va a tener que pagar el bono? O sea, es que te deberías alegrar, ¿cachai? Yo lo encontré pero súper malo. ¿Cómo te enojas porque una persona ese dinero a lo mejor lo va a poder, no sé, pues, comprarse, no sé, por decir algo, una freidora de aire? Yo estoy empotado con la freidora de aire. Eh, y a lo mejor vas a poder comer cosas que las comías friendo aceite, las vas a poder comer sin tener que freír con aceite, lo cual es saludable. O comprarse un libro. ¿Cuántas veces uno quiere comprarse un libro nuevo, de algo nuevo que salió? A mí se me perdió hace poco, bueno, no hace poco, hace un rato, un libro de patología, de psicología obviamente, que me habían regalado y puta, lo perdí, po, lo perdí. Nuevo la cuestión y la weá era la raja, el libro era pero muy la raja porque era una actualización de características y cómo uno tiene que hacer el pesquisaje de ciertas patologías. Yo estudié en una línea de psicología que es más de psicoanálisis y siempre yo sigo como más de la línea de detectar patologías como lo más rápido posible. Entonces, la verdad que el libro era espectacular y claro, yo lo fui a ver a una librería para comprármelo de nuevo y el libro estaba como en 80 y tantos mil pesos, porque claro, es un libro de estudio, no es un libro de lectura. Eh, y nada, pues no me lo pude comprar, pues. Entonces,
Claro, si uno, por ejemplo, se puede empezar a ahorrar ciertas cosas, puedes invertir, por ejemplo, en comprarte libros, o de repente poder juntar dinero y poder salir de vacaciones. Sí, las vacaciones también son educativas, también son buenas, son sanas. Entonces, yo invito también a desenchufarse de esta cosa del individualismo y si tienen la posibilidad de visitarse con otras familias que tienen hijos o hijas autistas y empezar a formar un lazo para que a medida que vayan creciendo, tu hijo o tu hija autista se acostumbre a que hay otro que también va a tu casa y que tú también vas a la casa de él o de ella. Porque eso también es súper saludable. ¿Ya? Yo sé que cuando uno tiene un hijo TEA, uno se encierra mucho, ¿ya? Por la discriminación social, por muchas cosas que pasan que todos las sabemos, para qué las vamos a repetir de nuevo. Pero es importante hacer ese ejercicio. No solo de este enlace entre muchas madres, que yo lo he visto, que lo encuentro súper bonito, entre muchas madres que tienen hijos con TEA, pero también hay que dar ese otro paso. En Chile hemos perdido la capacidad de visitarnos y eso es súper grave. O sea, se entiende por la pandemia, pero antes de la pandemia también estaba este tema de que ya la gente no se visita. Cuando yo fui a Estados Unidos, una de las cosas que más me llamó la atención es que uno tiene la visión del gringo como alguien súper antisocial, súper individualista y que la gente no es cariñosa y un montón de estereotipos que nosotros tenemos por las películas y otras cosas más. Y una de las cosas que más me sorprendió es que hubo un fin de semana que fuimos de casa en casa y yo ya estaba súper agotado porque igual acá en Chile yo tampoco visitaba tanta gente. Entonces ya como en la cuarta casa, el mismo día, yo ya estaba súper saturado. Y me decían, no, pero es que nos faltan dos casas más hoy día, que hay que aprovechar porque no sé qué cosa. Entonces, entrar a un lugar, empezar a relacionarse con otros, no estoy diciendo que se visiten el mismo día muchas veces porque yo creo que todos quedaríamos colapsados, con TEA o sin TEA. Pero a lo que voy es que hemos perdido un poco la capacidad y en muchos países están fomentando mucho esto de visitarse. De yo salgo de mi espacio para entrar al tuyo y tú después también vienes al mío, vienes a vivir mi realidad. Y eso también es importante porque a veces nuestros hijos se crean en una realidad y no conocen otras. Por ejemplo, conocer la realidad de mi amigo que a lo mejor tiene mucho menos recursos económicos que yo. Eso es importante, es súper enriquecedor. Comer de lo que tu amigo come y no de lo que tú estás acostumbrado a comer. Yo creo que esas cosas saludables también hay que traspasarlas a nuestros hijos autistas. Lo mismo que yo a veces he visto mucha gente que se complica mucho porque dice, pucha, es que yo igual antes tenía mis espacios para hacer oración por su religiosidad, que obviamente es personal. Eh, y muchos padres nunca han tratado de enseñar a sus hijos su propia religiosidad. Y eso, con todo el respeto a todas las personas que son ateas, a las personas que son católicas, evangélicas, judías, etcétera, está errado. Uno le puede traspasar a los hijos autistas tu experiencia religiosa si es que tú la tienes. Bueno, y si no eres religioso, también puedes expresarle a tu hijo o tu hija, por ejemplo, tu filosofía de vida. ¿Por qué no? O sea, si tú quieres que los demás crean que tu hijo es alguien que puede entender, tú tienes que partir entendiendo y haciéndote el trabajo de expresarle a tu hijo tu religiosidad, tu filosofía de vida, etcétera. Yo conozco mamás que leen el tarot y una de ellas, su hijo tiene TEA nivel 2 y el hijo ya se aprendió todas las cartas, todas. Entonces ya las reconoce y para él las cartas del tarot de su mamá es parte de su forma de ver la vida. Entonces, y así como también conozco otros casos donde son evangélicos y algunos de los niños les gustan las canciones y otros no. ¿Cachai? Pero tienen como su ritmo, que saben que hay un día que se van a poner una ropa diferente y es parte de su rutina. Cuando les quiebra la rutina, obviamente se quiebran, como cualquier persona atea. Entonces, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo porque no todo viene de la ley, no todo puede venir por una norma social. Hay cosas que tienen que partir por uno. Y una de esas cosas es atreverse a invitar a alguien a tu casa dentro de toda esta cosa de la pandemia que todavía está. Y no solo porque uno, como papá o como mamá, logre espacios de comunicación con otro ser humano, sino que también atreverse
a que tu hijo o tu hija autista se acostumbre a que hay otro autista con el que se visita. La primera vez va a ser un desastre, un desastre. Nosotros una vez en el colegio San Nectario nos juntamos un grupo de papás que éramos del mismo curso y ya llevábamos como 3 o 4 años en el mismo, todos juntos. Y hicimos, ¿qué fue? Nos pusimos de acuerdo, compramos carne y como un asado y para los niños hicimos completo. Había un niño que se comía el pan, después la vienesa, después la palta, después el tomate. Había otro que se comía el pan sin vienesa, pero con el tomate y la palta. Había otro que se comía la vienesa con la mano, el pan con la otra mano, y no comía ni palta ni tomate. Y así, cada uno vivió la cosa como había, estaba lleno de pedazos de pan por todos lados. Eh, y muchos papás decían que llevaban años, años, sin salir a otra casa. Yo no soy una persona muy de salir mucho, ¿eh? Yo soy más fome que una foto del desierto. Eh, y claro, muchos papás que consumen alcohol, yo no consumo alcohol porque a mí no me gusta, no, pero todos mis conocidos, todos consumen alcohol. Entonces, los papás que consumían alcohol aprovecharon de consumir, porque como habían varios papás, tenían como ese minuto para olvidarse que tenían un hijo TEA y se tomaron sus tragos, a algunos se les pasó un poco la mano y estaban súper arriba de la pelota, súper dicharacheros, todo bien. Y más de alguno de repente después se puso a llorar porque decía que hace mucho rato no tenía un espacio donde sentía que también era un ser humano, que todavía estaba vivo y que necesitaba que le contaran un chiste que no se sabía, poder echar un garabato, poder hacer bromas, poder reírse fuerte así a carcajadas sin complicarse porque tu hijo o tu hija TEA se vaya a tapar los oídos o no. Yo creo que esos espacios hay que fomentarlos, ¿ya? El espacio lúdico hay que fomentarlo. Hay que buscar la manera de que si el Estado no nos puede ayudar por ahora, eh, a fomentar la salud mental de los cuidadores, cuidadoras, padres y madres, abuelas, tíos, hermanos, hay que fomentar la salud mental del que es hermano o hermana de una persona con TEA. Bueno, hagámoslo nosotros. Si nosotros también podemos hacer cosas, no podemos esperar que siempre todo lo haga el Estado. Cuando el Estado lo puede hacer, bien. Pero mientras el Estado no lo haga, hagámoslo nosotros. ¿Alguna hierba para que duerman bien? No, yo no sé. No sé ninguna hierba para dormir bien. ¿Qué es TEA? TEA significa trastorno, la T. La E significa espectro y la A autismo. Es trastorno del espectro autista, es una sigla internacional. En ningún país del mundo al autismo le dicen condición del espectro autista. Un saludo a Marcelo. Un saludo a Mapacha. Sí, eso pasa mucho, Flores, que a veces los niños en invierno quieren meterse a la playa porque acuérdense que no está la percepción del peligro. Y además que igual es atractivo el sonido, la humedad, las chispitas que es, bueno, para los que no son de la quinta región o de zonas costeras, la playa siempre tiene, la orilla, siempre tiene gotas en suspensión por el golpe del agua contra las rocas, contra las piedras, etcétera. Y eso genera, obviamente, que una persona que estea percibe ese golpe chiquitito de cada gota o de esa brisa marina y la disfruta porque es algo que les produce una reacción en el sistema nervioso a través de una cosa que se llaman los heteroceptores, que son eh, como pequeños aparatos que nosotros tenemos en todo el cuerpo que nos permiten sentir la temperatura, la humedad, el calor, el frío y que nos pueden alertar en 360 grados de dónde viene esa temperatura o esa cosa especial. Un saludo a Luisa Fuentes. Entonces, para un niño con TEA, de repente poder ir a la playa, obviamente hay niños que no les gusta pisar la arena en ninguna de esas cosas, ni escuchar el mar, lógico, porque por algo es un espectro.
Pero claro, es súper entretenido por una persona atea recibir como todas esas micro gotas y que le rozan el rostro, es súper gracioso. De hecho, a muchas personas TEA, no a todas, les gusta mucho la lluvia por esta sensación de no poder ver dónde viene el agua. No es lo mismo la ducha, que tú sabes de dónde viene el agua, a que en cualquier parte por donde tú te muevas tú sientes que hay agua que te está golpeando. Yo tengo un sobrino que falleció, era diabético, murió como a los 22 años y bueno, falleció y mi hijo Daniel es muy parecido a él. Yo con uno de mis hermanos somos casi iguales. Eh, no somos gemelos ni nada, porque él, no sé, no sé qué edad tiene en realidad, pero me imagino que debe tener como 55 o 60, no sé. Y yo soy harto menor que él. Y dos de sus hijos, bueno, sus dos hijos son casi iguales a los míos. Por ejemplo, mi hija es casi igual a su hija y mi hijo es casi igual a su hijo. Físicamente me refiero. Entonces, yo llevé al Daniel al funeral. Lo llevé solo a él porque ya llevar a todos era mucho atado. Y bueno, ellos son de la quinta región. O sea, no son de la quinta región, pero el fallecimiento fue en la quinta región. Así que tuvimos que viajar y yo viajé con el Daniel a la quinta región y nos llovió. Y yo no estaba preparado para la lluvia porque no sabía que iba a llover en la quinta región. Ahí igual fue con dormido. Y obviamente en un funeral no es un momento para estarse riendo ni nada. Y el Daniel estaba más chiquitito, porque esto fue hace años. Y se puso a reír súper fuerte, muy fuerte. eh, Porque empezó a sentir las gotas en el cuerpo, en la piel, en la cara. Tuve que ir a comprarle ropa, de hecho. Porque quedamos empapados. Pero él estaba muerto de la risa. Pero obviamente a mi hermano no le molestó ni a mi cuñada porque sabían que era una risa que era propia de felicidad. Y la verdad que incluso los ayudó a como tratar de salirse un poco del dolor por el fallecimiento de su hijo. Entonces, nuestros hijos necesitan salir. ¿Ya? No, yo sé que a veces es súper difícil salir con ellos por el tema de las crisis y esas cosas, pero también a veces hay crisis en la casa. Yo creo que hay que partir por algo súper simple. Lleguemos a la esquina, lleguemos a la esquina. Pero sí, yo recomiendo que pidan apoyo. Una persona a cada lado. Y preparado y organizado que si se va muy hacia adelante, cuál de los dos es el que va hacia adelante y cuál de los dos es el que va hacia atrás en el caso que se vaya hacia atrás. Y hacer una ruta y la repites por 2 días, después vas avanzando otra cuadra más o hacia otro lado y eso se va repitiendo como una rutina. Eh, en el Colegio San Nectario, por ejemplo, por varios años se les enseñó a los niños a ir a comprar, entonces tú, había un día que tenías que mandar un dinero para que tu hijo pudiera comprar, no sé, si le gustaban las naranjas, naranja, plátano, etcétera, porque había una feria cerca del colegio. Entonces tú sabías que había un día a la semana o cada 15 días que iba la psicóloga del colegio, una tipa muy, muy dedicada al autismo. Iba la profesora Marcela, que era un espectacular profesora de educación diferencial, eh, y la asistente de educación. Eran 8 y entre las 3 se dividían los 8 niños. Y iban a la feria a comprar. Cada uno iba con su dinero y el Daniel volvía con sus naranjas, bueno, o los plátanos. A veces no llegaba con ningún plátano porque se los comía todo en el camino, pero para él era una rutina. Entonces, cuando yo necesito salir con él a comprar, porque mi señora tiene que hacer algún trámite con mi hija, etcétera, uno puede ir a comprar con Daniel a cualquier negocio y él sabe que hay un momento para buscar las cosas, sabe un momento que hay que pagarlo. A veces, claro, se asusta y quiere como, no sé, pues, le gustan los M&M, esos como chiquititos de colores, de chocolate. Entonces, claro, a veces cuando la tipa de la caja se demora mucho, le agarra el paquete y se lo pone en la cara como diciendo, oye, ya, pues, que me lo quiero llevar. Pero bueno, son cosas menores, pero son cosas que se logran con un ritmo, con un repetir y repetir y repetir hasta lograrlo, ¿ya? ¿Se puede? Sí. ¿Hay alguno que a lo mejor no lo va a poder lograr? Sí, eso es verdad también. Eso es muy factible que ocurra. Pero inténtenlo. Un saludo a Gloria. Un saludo a Luisa Fuentes dice, yo estoy con una depresión muy fuerte y estoy con psiquiatra. Pucha, la verdad es que la depresión en las personas con TEA es muy común y en las cuidadoras y cuidadores es extremadamente común.
Hay una tasa de suicidio no menor en las cuidadoras y cuidadores por la sobrecarga, pero también por los efectos que produce cuidar. ¿Ya? Eso no hay que sentirse culpable por saturarse, no hay que sentirse culpable por de repente no querer seguir cuidando. Es legítimo, ¿ya? No es inmoral, es legítimo. No es lo mismo cuidar a un hijo que no tiene ninguna discapacidad que cuidar a un hijo o una hija con discapacidad. Es un mundo absolutamente diferente. Durante un tiempo en algunas partes se le llamó sobrecarga del cuidador, pero después en varios países y en varias publicaciones cambiaron el concepto por síndrome, porque la sola sobrecarga no explicaba ciertos fenómenos que ocurren en las personas que cuidan. Uno de ellos es depresión, otro es crisis de angustia, o en otro sucede mucho crisis de insomnio, de desvelo, mucha gastritis, muchos problemas al colon, problemas de irritabilidad, problemas de descompensación. Hay personas que han generado bipolaridad, hay personas que han generado ciertos grados de psicosis que son efectos de ejercer el cuidado. Cuidar a una persona con discapacidad nunca sale gratis. Siempre va a haber alguna secuela que va a quedar. Y no hay que sentirse culpables por estar saturados o saturadas. Lo que pasa es que a veces no solo hay que enfocarse en los hijos que tienen TEA, hay que enfocarse también porque si mejoramos la calidad de vida de las cuidadoras y cuidadores, vamos a mejorar innegablemente la calidad de vida de la persona a quien se cuida. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el hecho de estar tan agotado mentalmente, tan anulado mentalmente, lógico que hace que tú como cuidador de repente no tienes tanta paciencia, no vas a tener ganas de salir a intentar caminar, no vas a tener ganas de salir y vivir una crisis fuera de la casa. Es absolutamente entendible, porque muchas mamás, muchos papás están choqueados. Lo que pasa es que las personas que tienen hijos con TA1 con muy poca severidad eh, creen que todos viven lo mismo y no es así. Entonces, las personas que tienen hijos con TA2, 3 o con TA1 con mucha severidad, muchas veces están absolutamente reventados o reventadas mental y físicamente. Entonces, eso les impide a veces, cuando dicen, no, pero es que hay que repetir, que hay que intentar, que yo lo logré, que aquí, que allá. Viejos, sí, mamás y papás que lo han intentado todo, pero también el cuerpo y la mente tienen un tope, tiene un límite. Entonces, claro, a veces no pueden más. Entonces, no les da el cuerpo, no les da el cerebro para poder seguir intentando cosas porque necesitan descansar. Eso es absolutamente normal. Si tú a un ser humano le exige, le exige, le exige, le exige, sin tener espacio para reponerse, lógico que ese ser humano se quiebra mental y físicamente. Y eso es lo que viven muchas cuidadoras y cuidadores. Eso es algo que en este proyecto de ley de autismo no se va a poder poner. Pero sí, no quiero decir la palabra prometer, pero sí lo vamos a lograr en el otro. Y algunas cosas, ahora que tuvimos la oportunidad de participar en la modificación o extensión de la ley de discapacidad y en la ley sobre inclusión laboral, vamos a tratar de meter también cosas ahí, ¿ya? Que creo que también es una chance súper importante ah, que está, ahora que nos dieron la oportunidad de participar. Entonces vamos a tratar también de lograr cosas por ese lado. Eh, no puedo anticipar muchas cosas porque hoy día yo pensé que iba a ser como la instancia de presentar los 9 artículos, pero la gente necesitaba hablar, entonces preferí mejor ya no dejarlo para la próxima ocasión y ahí a presentar 9 artículos. Y uno de ellos está apuntado específicamente a solucionar un tema que podría hacer que no sea necesario un pago como cuidador. Yo creo que hay cosas que ahí es una propuesta que queremos hacer porque hay que ser súper claros. Pago por cuidador no va a haber. ¿Ya? Eso es súper importante. Todos los que hayan dicho que en esta ley de autismo iba a haber un pago a los cuidadores o cuidadoras, eso no es verdad, eso no está. Y no hay ninguna manera de colocarlo, ninguna. ¿Lo podemos asegurar en la ley de autismo 2? Yo lo veo difícil. Pero
hay una ley que se está tramitando, que es la ley de cuidados. Yo creo que por ahí puede salir algo, pero la verdad es que no creo que salga algo más de 40, 50 mil pesos. Yo creo que hay otra forma de hacerlo, eh, es que no lo puedo explicar porque si lo explico me jodo yo mismo. Pero hay otra forma de hacer algo que genere recursos para la persona que cuida. ¿Ya? Yo creo que por ahí va el tema y es mucho más fácil, o sea, es fácil entre comillas, pero es más fácil de lograrlo como ley. Y eso le abriría las puertas a muchas familias para poder salir adelante en lo económico, porque muchas familias que tienen hijos con TEA están totalmente quebrados económicamente, totalmente quebrados. Tienen todas las tarjetas bloqueadas, deben todo, porque ya no hay de dónde sacar más. Muchos que tenían empresas, emprendimientos, como le quieran llamar, todos quebraron por salud mental, por la pandemia, por muchos factores. Entonces, yo creo que hay una cosa que está ahí, que podemos ocupar, que implicaría, en algunos casos, incluso un simple decreto y estamos listos. Eh, para las personas que quisieran tomarlo, obviamente nada puede ser una obligación, pero, pero sí se pueden hacer cosas. Yo, de verdad que, yo sé que a lo mejor me extendía a otra cosa, nada que ver, pero yo los invito a tratar de hacer lazos con otras familias, que nuestros hijos se acostumbren a visitar y a ser visitados. Lo que pasa, Dulce, Madón, es que eso pasa mucho. Muchas mamás y muchos papás relatan de que sus familias, sus padres, no los entienden, porque creen que ellos fallaron como padres, lo que tú dices, el tema del berrinche, la manipulación. Lo que pasa es que eso también es un recurso mental de muchas abuelas y muchos abuelos, muchos tías, muchas tías, de tratar de no aceptar o encontrar una solución más fácil, como echarle la culpa a los papás, de la realidad de salud que tienen su nieto, su nieta, su sobrino, su sobrina. Entonces, claro, el que se lleva, por ejemplo, generalmente la parte peor es la mujer, que es criticada por sus propios padres y criticada por sus suegros. Es muy fuerte esa carga mental, muy fuerte, injusta, absolutamente injusta. Un saludo a TVEJ. Hay mucha gente que tiene como 40, 50 años y no le tiene valor al dinero. Lo que pasa es que a una persona atea le cuesta un poco, bueno, en realidad no un poco, mucho, entender el concepto del costo. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy instaurado el concepto del costo, pero la verdad que siendo bien racional, el concepto costo es la cosa más estúpida que pudimos haber inventado. O sea, hay seres humanos que no comen porque alguien determinó que la comida era un bien, no una necesidad. En Chile, antes de la dictadura militar, el agua era un bien común. Si una persona no podía pagar el agua, no le cortaban el agua. Hoy día te cortan el agua. O sea, te quedas sin agua para el baño, sin agua para beber, sin agua para asearte. Y eso en otros países es absolutamente imposible de pensar. O sea, no entra en la cabeza de otro ser humano. Entonces, no le podemos pedir a una persona atea eh, que acepte como tan fácil el concepto del dinero. Un saludo a Isa Azul, un saludo a Tatiana. Pucha, Tatiana, fuerza para ti. Las crisis lamentablemente es algo que va y viene en las personas con TEA. Ayer, por ejemplo, una mamá de la agrupación de autismo severo tuvo una crisis muy fuerte su hijo y su hijo la agredió. Eh, ¿Qué puedes decir ahí? Eh, yo creo que una de las cosas más complejas para una madre es sentir que tu hijo eh, tenga un acto de dejarte un moretón. Hay chicos que le han puesto las manos en el cuello a los padres y han tratado como de ahorcarlos.
Obviamente estamos hablando en el contexto de una crisis. Hay niños que le han golpeado muy fuerte en el cráneo a su mamá o a su papá. Eh, y yo creo que ese es un shock que mm, no tiene ninguna justificación y que lamentablemente muchas veces no se puede evitar. ¿Ya? Eh, que una mamá se bloquee porque su hijo se ponga agresivo, es que ¿qué más vas a hacer? El cerebro humano no está, no está hecho para vivir situaciones de ese tipo. Y obviamente frente a una situación de ese tipo, el cerebro se bloquea y se bloquean las funciones motrices y las personas literalmente quedan congeladas porque es un shock. O sea, se supone que un hijo jamás, una hija jamás debería agredir a sus padres o a su madre en un contexto de naturalidad. Obviamente, si tu padre te está asesinando, el acto reflejo de defensa es absolutamente legítimo. Pero cuando estamos hablando de que un hijo agrede a un, no sé, que de repente están comiendo y el niño entra en crisis porque no le gustó algo y le tira los cuchillos a la mamá o al papá y empieza a tirar cosas y después golpea a los padres. Hay cuánta madre que está llena de moretones, peñiscones. Hay madres que han perdido parte del cabello porque sus hijos le han tirado el pelo tan fuerte que le han sacado el pelo con raíz. Eh, pucha, lo único que te puedo decir es que hay que buscar una alternativa de cambio y adecuación de medicación, pero también hay que pedir ayuda. Eh, en eso estamos súper faltos de que existan protocolos de acompañamiento. Hoy día Marcelo Cordero hablaba de cómo tratar de crear un fono de emergencia para cuidadoras y cuidadores, para poder llamar y recibir apoyo cuando una persona que cuida recibe violencia. ¿Ya? Me refiero a violencia de parte de la persona que es cuidada. No sientan vergüenza, ¿ya? Por vivir una situación así. ¿Ya? Esto es muy, muy común. Lamentablemente es muy común. Esto es algo que se vive en todos los países. Lamentablemente se da mucho más en el TA2, 3 que en el TA1. Me refiero al acto de violencia hacia la mamá, hacia el papá, hacia el cuidador o cuidadora. Entonces, no hay que sentir vergüenza por vivirlo, ¿ya? No son ustedes culpables de esa situación. Lamentablemente es parte del trastorno, ¿ya? ¿Hay cosas que se pueden corregir? Sí. ¿Se puede evitar que la persona llegue a una crisis de esa magnitud? Magnitud es muy difícil. Te puedo decir que una persona con esquizofrenia, con cierto tipo de medicación, es muy factible que jamás llegue a hacer eso. Pero en el caso del TEA no. Yo creo que en eso todavía falta mucho estudio eh, de lograr una forma que la persona no llegue a ese punto. ¿Ya? Pero para las personas que están viviendo eso, yo lo único que les puedo decir es que no sientan vergüenza por lo que están viviendo. No es su culpa, no lo es. No hay nada que ustedes estén haciendo que esté malo. Esto es parte del trastorno, por eso no hay que hablar de condición. Eh, Porque eso ese evento es un evento que se produce por un trastorno que se gatilla en el cerebro, ¿ya? Y produce, lo que sí les puedo asegurar es que su hijo o su hija en ese momento ni siquiera sabe lo que está haciendo, porque el cerebro se bloquea la visión y es puro acto visceral. ¿Mm? Así que eso. No sé si tienen alguna pregunta. Hoy día como que hablé demasiado. De hecho, hablé demasiado. Se me haya secado hasta la boca. Cuéntame, Valentina, qué quieres saber de la selección alimentaria, de la selectividad alimentaria? Espérate. Serrat. ¿Aló?
Hola, don Mauricio, Hola, señora Janine. ¿cómo está? ¿Bien usted? Bien, no voy a poner la cámara porque tengo cara de muerto. Oiga, don Mauricio, ¿sabe qué? Quiero hacerle una consulta. Mire, Dígame. Cristóbal volvió al colegio, todo. Bueno, Ujú. antes de las vacaciones, súper bien, pero siento que tuvo un retroceso muy, muy grande en el sentido que, bueno, el Cristóbal bien se comunica, habla, pero no me dice por ser si lo retan, si le hacen algo, esas cosas no sabe cómo comunicarlas. Y no quiere que lo deje solito. Hoy día se orinó entero en el colegio Ya. y me dice que me va a extrañar mucho, que me va a extrañar mucho, que no lo deje solo. En ninguna parte, ni siquiera en la casa de mis papás, ahora quiere quedarse así, nada. Ya. No sé cómo volver a trabajar, si comenzar a trabajar nuevamente como lo hacía en ese tiempo, el desapego, cuando era chiquitito, porque tuvo un retroceso muy, muy grande. De ahora, esta semana que volvió al colegio, es como 2 años atrás. Y de nuevo está agresivo, de nuevo anda el tate quieto que le digo yo, que me levanta la mano. Mm. eh, es como que hubiera retrocedido así 2 años. Ya. Lo que pasa es que eso, no sé qué ha pasado, pero esta última semana parece que todos los autistas se hubieran puesto de acuerdo y andan súper, súper raros. Mi hijo también estos días ha tenido algunos días súper malos. Eh, ¿Qué explicación puede haber? Yo creo que en parte sí hay que trabajar un poco el desapego en el caso de los que son TA1. Eh, Hay que trabajar un poco el desapego, pero yo creo que también en la casa, así como en lo práctico, lo que se puede hacer es trabajar el que se quede con otra persona y no todo el rato con la mamá. Ahora, una de las formas fáciles de fomentar eso en el autismo, en el caso de los que son TA1, es con el premio. Mira, si tú estás menos triste hoy día en el colegio, eh, yo te voy a dar un premio en la casa, no sé, pues supongamos que le gustan los churros, Sí, te voy a tener churros en la casa cuando tú llegues, ¿ya? Pero tú haces el empeño y no estés tan triste porque no estamos juntos en este rato, ¿ya? En el autismo pasa mucho esto, ¿ya? Esto de avanzar y retroceder, ¿ya? El retroceso a uno le incomoda porque uno siente que en el fondo algo uno está haciendo mal, pero muchas veces no es exacto. eso, es parte del trastorno. Ahora, eso sí puede estar gatillado por otros elementos, como por ejemplo el hecho que en este momento hay mucho diálogo, que entre que el apruebo, que el rechazo, que si este dice la verdad, que si este miente, y nuestros hijos escuchan todo. El otro día salió que ahora está el tema de la viruela del mono, y nuestros hijos Sí, escuchan. Si nosotros escuchamos noticias, ellos también. Entonces, ¿cómo procesan ellos esa noticia? Hay muchos niños que durante la pandemia, cuando ya se declaró el encerrarse y todo, hay niños que los papás contaban que cuando los querían sacar a caminar, los niños no querían salir de la casa. sí, Y lo más Cristóbal le pasó lo probable, mismo. claro, lo más probable es que en su estructura mental, en su forma de percibir cómo estaba ocurriendo la pandemia, creían que si se mantenían adentro de la casa no se iban a morir. Porque recuerden que hubo un momento que se habló mucho de morir. Exacto. Entonces, nuestros hijos escuchan todo. Porque nosotros escuchamos noticias, nosotros hablamos de cosas que pasan en el día a día. Entonces es imposible que ellos no se enteren de situaciones. Ahora, el cómo las viven intensamente puede dar esta sensación como de yo no quiero salir de mi espacio seguro. ¿Ya? Mm. Ahora, el Porque he orinarse, intentado. ¿cómo? Intentado con los premios, como me dice usted, pero no, Ujú. ni eso. Él, incluso que por él viviera todo el día con el celular, ahora que le dije, quédate con la abuela que voy a ir a comprar pan, y mi Ujú. mamá le dijo, ya si vas, no te ocupas el celular. Y vino, se lo entregó así como, no, voy a extrañar mucho a mi mami. Y no quiere estar con nadie más que conmigo. Ya, algo pasó y es su forma de contarlo. Ya, Sí, generalmente el orinarse es un símbolo de un evento previo. Algo pasó
que lo lleva a perder el control del esfínter y orinarse así. ¿Ya? Eh, Hay que tratar de ver, a lo mejor él escucha una pelea o se siente inseguro por algo que escuchó. A lo mejor alguien hizo un comentario y él lo interpretó de otra manera. Sí. No sé, pues, por ejemplo, eh, tu mamá a lo mejor tiene esta cosa y tú a lo mejor no vas a estar más con tu mamá, entonces a lo mejor tiene miedo de alejarse porque cree que si se aleja usted después no va a estar. Eso pienso yo que ¿Ya? alguien en el Y colegio ahí hay pueda, que porque yo ver, le pregunté, pero no. Alguien tiene que haberle dicho así como, bueno, como de repente tiene las crisis en el colegio, así como si dejas de llorar, o sea, si no dejas de llorar, no te van a venir a buscar, algo así, me imagino que pueden haberle dicho. Pero Cris no habla nada, o sea, se comunica súper bien, pero el tema así de contarme, tengo que sacarle las palabras con tirabuzón. pero él habrá escuchado algo de que usted está enferma. Sí. Ya, yo creo que por ahí va el tema. Está asustado. Mm. Ah, Ya, claro, puede ser, porque nosotros conversamos, bueno, mi achaques que tengo yo siempre se conversan y claro, nunca me había percatado que podía ser por ese lado. claro, Claro, recuerden que yo insisto, nuestros hijos escuchan todo y entienden todo. Nivel uno, sí. nivel 2, nivel 3, incluso nivel 4. Entonces, el cómo ellos lo procesan puede ser mucho más intenso que, por ejemplo, la enfermedad como tal. Entonces, el solo hecho de tener la percepción de que la persona que yo siento que me entiende por completo no va a estar, la angustia que genera es gigante. Entonces, obviamente, él no va a querer alejarse ni un segundo porque quizás cree que si se aleja, no va a estar usted ahí. A lo mejor él cree Ah, que él claro. estando ahí, usted va a estar bien. Ah, claro. Entonces, ahí ¿Ves? para sacar ese proceso, lo que hay ¿Mm? que hacer es empezar a relatar que usted está bien, Ya, aunque sea mentira. ya. ¿Y ves? Y yo ¿Entiendes? sabía que Porque tenía que preguntarle. ahí hay que hacer el proceso inverso para entregar la información que contrarreste la otra información. Ah, ya, Eso. ya, don Mauricio, se Ya, pues pasó señora una Janine, que vez esté más. bien. Muchas gracias. No, gracias a Estamos usted. ahí, nos estamos viendo. Eh, Carolina Francisca dice, grita harto cuando hablo con mi mamá, empieza a gritar cuando lo hago ordenar. Se está desestabilizando rápido y eso casi nunca le había pasado, incluso se pone a llorar, pero de rabia me imagino. Ya. Con respecto al tema alimentario, la selectividad alimentaria es un proceso muy, muy común en las personas TEA. Es muy raro que una persona TEA no pase por ese proceso. Y ahí lo que hay que hacer, dependiendo de la edad, es respetar la selectividad. ¿Aló? ¿Aló? Sí, yo le había Hola. hecho la pregunta sobre la alimentación selectiva. Sí. Lo que pasa es que mi hijo, desde que empezó el tema de la comida, siempre ha ¿Qué edad sido tiene el niño? ¿Qué edad tiene? 4 años. 4 años. ¿Y como cuánto mide más o menos? Mide como 94, 95 centímetros. ¿Y como Sí, cuánto pesa? está pesando los 15.800. Está bajo en peso. Sí, está como en el límite. Ya. ¿Y él está rechazando los alimentos por color, por forma, por Por olor? textura, y yo creo que también por vista, porque él ve Sí, mucho lo que lo que pasa es que come. ahí hay una cosa que hay que acordarse. Las personas TEA, con la vista, se hacen una idea en su cerebro de cómo es lo que se van a meter a la boca y esa idea Ujú. se impregna físicamente. Entonces, la persona siente como que está tragando eso y eso le genera repulsión. Entonces, ahí la recomendación es moler todo, Sí, no complicarse. sí, es que esa a veces es como Dígame, una duda que tengo de si priorizar que él se alimente a que coma sólido como que o se te no. cortó. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Una duda de? De si priorizar que se alimente a que no coma. No te escucho, Carolina. Por el Vicente.
Si priorizo el hecho de que él coma a que esté comiendo más sólido, porque yo actualmente se lo paso todo por juguera, pero hubo un momento en que él me recibía Haga eso más nomás. sólido. Ah, no, es que Valentina, no te compliques. Esto, todos los que tenemos hijos TEA, el 99% lo hemos vivido. Esto se va a Ujú. pasar prácticamente solo. ¿Ya? No Ya, depende de que tú lo retes, ni que le pongas reglas, porque esto es parte de una cosa que está fuera de control. ¿Ya? Y generalmente se pasa solo. Ahora, sí, permanentemente, lo que hay que asegurarse es que coma. Si tiene que ser sí, molido, molido. Si tiene que comer prácticamente todos los días lo mismo, filo, no importa. sí, eso es Para lo eso otro. hay Que él suplementos alimenticios come, y esas cosas. siempre come casi lo mismo porque me cuesta mucho variar el tema de la comida en Es sí, que como el no te, almuerzo. ya, no te angusties por eso, Valentina. Mientras coma y tenga grasa y proteínas en el cuerpo, todo bien. Ahora, si a medida que va creciendo, igual tú tienes que siempre ofrecer. Sí, Una persona atea generalmente, cuando tú le ofreces algo que no quiere, por ejemplo, no sé, un palito de apio, tú sí, se lo ofreces y él a lo mejor te va a correr la mano, ¿no es cierto? me lo tira Tú, lejos. una vez que, ya, pero hay que tratar de que no haga el ejercicio. Y lo que sí, recuerden, para todos los que tienen hijos más chicos, hay que aprender a decir que no. Ya, Y aprender a tener un gesto facial que se usa solo para retar. Una cosa es rechazar y otra cosa es que él te golpee la mano. Ese golpear la mano hay que evitarlo desde que son súper chicos. Una persona atea ya, necesita muchas, muchas reglas. Las ya, necesita, porque si no se estresa mucho. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando él te corra la mano, después ya, de que él termine la fuerza, cuando él vea que tú no te resistes, él va a dejar de hacer fuerza. Entonces, una vez que lo deje de hacer fuerza, tú le vuelves a ofrecer. Y así hasta que lo hagas unas 3 veces. No ya, importa que no lo acepte, filo. Y después al día siguiente lo vuelves a intentar, va a llegar un momento en que él, después tú lo dejas en un plato y él solo lo va a intentar hacer. Ahora, también es súper útil, no sé, ¿tiene hermanos, no, es solito, no, el único. primos Sí, tiene primo. y alguien que visite la casa? No, la verdad es que no. Ya. Tienen que tratar de que de repente alguien que no seas tú ¿Ya? te vaya a ver y esa persona lo que él no quiere comer lo tome y diga, qué rico, uy, que esto está bueno, me encanta, y haga todo el show. Los Como niños que lo son incentive. niños, son niños, y como todo niño necesita sentir atracción por las cosas. En este momento, la selectividad alimentaria lo que hace es hacer sentir repulsión. Entonces hay que hacerles el show. Y todos los alimentos que le quieres incorporar hay que hacerlo así. ¿Ya? No siempre nosotros, los que cuidamos, somos las personas adecuadas para enseñarle cosas a nuestros hijos. No Ya, siempre. Entonces, en eso no te amargues. Muele todo nomás. ¿Ya? Y hace ese intento y listo, nada más. No te amargues si te rechazó. Esto se va, cuando él tenga como 6 años, 7 años, se le va a pasar solo. Y después va a volver como a lo mejor con ciertos alimentos muy, muy específicos que seguramente no va a comer nunca en su vida. Por ejemplo, sí. no sé, pues las lentejas, por decirlo. A No él va no a le gustan los tolerar ni... porotos. y bien, no te amargues por eso. Hay gente que no come nunca poroto y es extremadamente saludable, así que no te preocupes de eso. ¿Ya? Lo importante es que no te estreses por algo que no depende de lo que tú hagas. Ya, ¿Ya? Eso es importante. No estás haciendo las cosas mal. ¿Ya? Esto es propio del autismo. Podrías no ser tú y otro niño va exactamente a repetir la misma conducta porque así es el autismo. ¿Ya? Así que en ese sentido, para que no te vayas a sentir culpable, ni te cuestiones, ni nada de eso. Como te digo, se va a pasar prácticamente solo. muchas gracias. No, pues Valentina, cualquier cosa, aquí estamos. Gracias, que estén bien. Igual tú, chao, chao. Chao, chao. Ya. Bueno, yo creo que lo que contaba un poco el caso de la señora Janine, yo creo que a muchos niños les pasa también. Hay mucho diálogo de mucha tensión social y eso obviamente genera incertidumbre a los niños. Un saludo a Ivonne, ¿cómo estás? Bueno,
Ya son las 9, tengo que inyectar a mi hija. Muchas gracias a las personas que pasaron por el directo. Hoy día hubo menos gente que otras veces, pasaron como 800 personas, pero igual se agradece. Recuerden que nos vemos el martes y que el día martes se votan el tema de las indicaciones a la ley de autismo. Y ahí vamos a saber cuál prospera, cuál se quedó atrás, etcétera. Y ahí ya se va como a la recta final para que se pueda después terminar el trámite y que vuelva a la Cámara de Diputados y se pueda aprobar el proyecto de ley. Muchas gracias a ustedes, Tatiana, y a todas las personas que preguntaron también, a los que salieron con voz. Es súper importante también que lo hagan porque eso hace que sea más entretenido y yo no me vaya por las ramas. Y eso, espero que les haya gustado lo que hablamos hoy día. Esta transmisión y la del martes se va a subir el sábado o el domingo a YouTube, a la página de Y Listo Juega. Ahí hay una lista de reproducción de los directos que hemos tenido. No están todos porque a veces se me olvida. Pero el domingo me comprometo a más tardar que ahí estén el del martes y el del viernes. Por si quieren repasar algo o si se lo quieren mostrar a alguien, ahí está. Bueno, muchas gracias. Nos vemos también. Recuerden que también me pueden seguir en TikTok, ¿cacha? En Twitter, en la cuenta @iristos. Ahí generalmente casi todos los días estoy escribiendo algo. En Twitter por si de repente quieren escribir por ahí. La página de la agrupación es autismoseverochile.cl. Ya, me voy ahora. Que estén muy bien. Muchas gracias por participar. Nos vemos buenas noches a ti también, Derby. Nos vemos el martes, 10 para las 8, para que sigamos hablando de autismo y del síndrome de Turner. Que estén muy bien, cuídense. Ay, se me olvidó el tema que íbamos a tocar. Ya. Lo que pasa es que hay un video que circula donde hay un tipo que dice que llevó a su hijo al neurólogo y que el neurólogo lo mandó a hacer un test A2. Y que en el test A2 salió que su hijo era autista. Pero después lo evaluaron otras personas y supuestamente salió que su hijo no era autista. Y el neurólogo también confirmó que no era autista. Entonces, él estaba molesto porque el neurólogo le recomendó que su hijo tenía que tomar un medicamento. Y él estaba muy molesto porque el medicamento es un antipsicótico y que se usa generalmente para las personas con esquizofrenia. Bueno, yo les quiero recordar a todas y a todos que el autismo antiguamente se llamaba esquizofrenia infantil, ¿ya? Ese fue uno de los nombres que más se usó por mucho tiempo. Eso fue cambiando con los años, ¿ya? Después, claro, nos fuimos al otro extremo de creer que todos los autistas son prácticamente Einstein. Y ahora estamos como volviendo un poco a entender el autismo en su gravedad. Eh, no, él no es doctor, ¿ah? No creo que sea doctor porque si es doctor es súper ignorante, se pasó. Eh, de las cosas que quiero rescatar, una es que efectivamente la medicación que se usa en autismo es mayoritariamente medicación que se usa para eventos psicóticos, eventos de esquizofrenia y eventos de bipolaridad. Por eso que el autismo no es una condición, es un trastorno. La efectividad de los medicamentos ha sido altamente probada. Obviamente hay personas TEA que con algunos tienen una reacción totalmente contraria a lo que se busca y obviamente se suspende de inmediato y se prosigue con los otros. Hay algunos que estandarizadamente, internacionalmente, funcionan bastante bien. Siempre va a haber una excepción, pero los medicamentos que se usan en autismo, a diferencia de esquizofrenia y de otras patologías, en autismo no hay un 100% de efectividad y no evitan el trastorno. En cambio, la medicación que se usa para la esquizofrenia sí evita el trastorno y la persona puede vivir una vida prácticamente común, ¿ya? No al 100%, pero prácticamente común. Lo mismo que las personas con TOC. La medicación que existe disponible hoy día, lamentablemente muy cara, pueden permitir a una persona vivir como si no tuviera TOC. Claro, le quitan los medicamentos y la persona se va a la chuña. Pero hay una alta tecnología hoy día en ese tipo de medicamentos. En el autismo, por ejemplo, no. Todavía no. Estamos al debe en eso. Y obviamente para eso se requiere sentarse a trabajar en entender bien cuál es el fenómeno del autismo y eso es algo que también estamos tratando de impulsar, ¿ya? Y con respecto al tema de la medicación,
si es doctor, ¿cómo no iba a saber el tema de que por qué se usan esos medicamentos? Ahí yo la verdad que no entiendo el motivo de la crítica. Pero sí, el tema del A22, yo les quiero recordar a todas y a todos los que todavía siguen acá, que el A2 no es un diagnóstico. Si a ti en un A2 te sale que eres autista, eso no quiere decir que eres autista. ¿Cuál es el tema? Muchas personas le están haciendo el A2 y le dicen, viste, saliste autista. Y no son autistas. Una persona con TOC, trastorno obsesivo compulsivo, lo más seguro es que si le hacen el A2 va a salir autista. Si tú a una persona con TDAH adulta le haces el test A2, lo más probable es que va a salir como autista. Por eso no es infalible. El A2 no es para hacer diagnóstico, es para ver el nivel de afectación del autismo. Pero una persona con TOC, una persona con TDAH, podría perfectamente pasar por autista en el A2. Por eso que el diagnóstico solo lo puede hacer un psiquiatra o un neurólogo, no alguien que te haga un examen de evaluación A2. ¿Mm? Con eso termino. Y ya, nos vemos el martes, que estén muy bien, cuídense, chau chau.